qué experiencia tan bonita que vamos a aprender los dos acerca de esto. Y a veces yo creo que como papás o como adultos decimos, ay no, pero no es por el ay no, es que qué ridículo es. Más adentro de que si te pones a explorar porque dijiste ay no, es que yo tengo miedo porque yo no sé nada de eso. Y lo que te iba a compartir, estaba hablando con una amiga y ella dijo, no, yo tengo una idea para un libro, pero es que yo no, es que yo no. Y digo, ¿por qué tú no? Yo no tengo nada especial de mí. No hay nada diferente de mí que de ti, que las personas que nos están viendo. Lo único diferente es que me he dado en la cara muchas veces y lo que hago es, bueno, ahora que aprendí de esto. Y en verdad le tengo que dar, como estabas diciendo, honor a la persona que se lo debe, que es mi mamá. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Bienvenidos a un nuevo episodio y yo encantada de ser recibida por ustedes cada domingo a través de este proyecto Tu Podcast En Contraste, donde nos reunimos con invitados que vienen cargados de experiencias, de historias, de aportes, que van como alimentando, oxigenando esta cajita de herramientas con recursos para nuestro crecimiento personal y profesional. Como siempre les he dicho en cada episodio, nada es casual, todo es causal. Y yo estoy encantada de recibir, miren, hoy es el primer episodio que hacemos en persona. O sea, hoy no me vinieron a visitar virtualmente a la sala de mi casa. Hoy estamos una al lado de la otra conversando. Y es una persona que se ha dedicado a la escritura. Mire, estuve escuchando hace un momento la historia antes de empezar a grabar. Y yo siempre fascinada. Yo estoy fascinada de las cosas que puedo descubrir cuando empezamos a escuchar y no solamente ver lo que de entrada se nos presenta. Entonces, mire, es una escritora, tiene su propia editorial, inició con la escritura escribió un libro para un cuento para niños, ¿A dónde pertenezco? Y yo, guiada por el nombre y siempre Dios dándome lecciones maravillosas, pensé que venía de otra cosa. Y ella me acaba de contar cómo nació este libro y yo quiero compartirlo con ustedes. Yo quiero darle la bienvenida el día de hoy a Mabel Aguirre Ford. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Vamos a ver a la cámara. Okay. Mira, Mabel, yo estoy encantada, ¿sabes por qué? Porque creo que tienes mucho propósito con tu libro, porque todo lo has movido como, se ve rápido, pero sé que no ha sido rápido, pero todo se ha alineado para que las cosas vayan fluyendo, toda tu cadena que me has contado de trabajo, de estudio, de maternidad, todo se ha alineado a que en este momento tú tengas como fruto un libro. Eso me parece encantador. Gracias, no, a mí también, y disculpen la voz, estoy un poquito ronca. Pero sí, yo creo, como estábamos hablando hace un momento, que Dios te pone todas las cosas y Él como te está dejando boronitas de sigue por acá, sigue por acá. Hasta el podcast, ¿no? Yo vine al noroeste de Arkansas esta semana para promover mi libro porque me habían invitado unas escuelas que viniera ahí a leer el libro. Por eso estoy ronca. He estado leyendo a todos los niños de esta semana. Pero Papá Rap me dijo, oye, mira, tengo un amigo que se llama Milton y él hace podcast, a ver si quiere que vengas a su podcast. Y le dije, ok, está bien. Y de eso me dijo, oye, yo tengo otra amiga que hace podcast y que está en Northwest Arkansas también. A ver, te conecto y nos conectamos y fue súper rápido, ¿no? Sí, yo tengo que, tengo pendiente escribirle a Milton, estoy esperando terminar de grabar el episodio para poderle escribir porque me parece encantador su gesto de aun cuando él tiene un podcast y aun cuando te tuvo invitada, él pensó que para abrirte más puertas a ti y nosotros seguir brindando este servicio, pues normal, te recomiendo, mira, búscala que ella también te puede entrevistar. Claro. Es un gesto bastante genuino y se lo agradezco mucho y se lo voy a hacer saber. Una de las características del podcast, Mabel, es preguntarte, antes de ocuparnos del hacer, vamos a hablar del ser. Okay. Entonces vamos a hablar con Mabel. Vamos a hablar con Mabel, la persona que le toca jubilarse de la vida de escritora, de mamá, de esposa y de profesional y se sienta con un café en la orilla de, no sé, de un lago y empieza a contemplar. De la playa. Sí, ok, te gusta la playa, ok. Te gusta la playa. Entonces, bueno, empiezas a contemplar, ver
¿Cuál ha sido la trayectoria de tu vida y qué esencia queda? ¿Qué has podido recopilar hasta ahora de quién es Mabel fuera de sus roles? Yo creo que lo que dijiste hace ratito de Milton como me tocó el corazón un poquito, porque la razón que quise hacer mi propia editorial fue porque cuando estaba en la jornada del libro sentí que me cerraron mucho las puertas. Va a costar mucho, no puedes o no tienes ciertos credenciales, ¿no? Y entonces lo que me gustaría hacer, sentada con mi taza de café en Costa Rica, viendo la playa y mis niños o mis nietos jugando, es pensar, oye, yo le eché la mano a las otras personas. Yo pude abrir puertas para otras personas que tenían algo que contar, algo que dar al público o a sí mismos, porque a veces hacemos los proyectos no pensando en otras personas o cuántos millones voy a ganar del libro, sino especialmente el libro que yo escribí fue para poder decir, mira, así es como yo veo este problema y así es como lo podemos arreglar o solucionar o ver de esta manera, ¿no? Entonces, abriendo puertas a otras personas me gustaría demasiado que ese sea mi legado. Entonces, una de tus esencias podría decir como ser humano es la intención de servicio, la intención de ayuda, claro, el entender los procesos por los que está pasando las personas y cómo podrías tú aligerar eso. ¿Sí? Aligerarlo y también darles ganas, ¿no? Porque yo pienso que a veces nosotros mismos nos quitamos las ganas, pues porque, como dije, no tenemos los credenciales o no tenemos la experiencia o ni terminé la high school, ¿qué voy a hacer escribiendo un libro o algo? Sí. Pero en verdad yo creo que cada uno tenemos una historia y tal vez la historia es pública o tal vez la historia es solo para ti, para sanar lo que tienes ahí, y a veces el poner papel y lápiz ayuda a sacar todo eso que tenemos adentro. Sí, estoy muy vinculada y créeme que continúo agradecida de las oportunidades que me da el podcast, de esta oportunidad de escucharme a través de tu voz. Eso me parece a mí mágico, porque ese episodio de cerrar puertas, pues tú fuiste mucho más allá que yo, tú creaste la editorial, publicaste tu propio libro, yo viví el proceso, lo publiqué también sola, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, claro. No tenía ni idea, yo sabía que yo estaba escribiendo en la computadora, pero no sabía cuál iba a ser el producto final, y todo se dio tan fluido, pero sí surgió esa pared donde, bueno, y ahora tengo el libro, ¿ahora qué hago? Sí, claro. Entonces empecé a tocar puertas y no habían, porque enfrentarme con cosas que ya también lo he dicho en el episodio algunas veces, de que, bueno, déjame ver si te permito hablar en mi espacio, mándame tus redes sociales a ver quién eres. Entonces, eso yo dije, bueno, ¿cómo puedo yo demostrar quién he sido durante 20, 25 años como profesional y como persona a través de la cantidad de personas que deciden o no seguirme? Entonces, me pareció tan limitante y como no podía cambiar eso externo, pues entonces dije, bueno, yo tengo que crear un espacio que le dé voz a las personas que tienen historia que contar y que no han tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, eso dio nacimiento al podcast. A ti te dio el tiempo te dio para crear la editorial, a mí me dio para crear el libro y el podcast, porque fue enfrentarme y he recogido historias maravillosas de personas que ni siquiera tienen vida pública. ¿Sabes? Entonces, y se llama En Contraste precisamente por eso, para darle espacio a personas como tú que están tratando de brindar un servicio público, de hacerse visibles para poder brindar un servicio, y personas que no tienen nada que ver y que simplemente tienen una experiencia de vida que las ha sanado y que a través de ella permite sanar a otros. Entonces, yo encantada. ¿Quieres conversar un poco de, bueno, eres mamá? Sí. Tengo dos niños, dos varoncitos. Ya se van a enterar por qué ella escribió ese libro. Vamos a empezar esta historia, porque me pareció muy... no siempre alineamos, como tú dices, Dios nos deja como señales, como granitos, como puras migas puras migas para que uno vaya alineando las cosas, y sin embargo a veces se nos escapa. Entonces, lo tuyo fue tan sutil, de un niño de 3 años, y mira que ahora, después de, ¿cuántos años? Ya llegamos al libro. 4 años. Ya llegamos al libro. Sí. Entonces, cuéntanos de dónde surgió, a dónde pertenezco, y después hablamos de qué se trata. Ok. Fue durante la pandemia. Durante la pandemia yo tenía un nene de 3 años y acababa de dar a luz a mi segundo niño. Y entonces estaba súper sensible, ¿no? Y el mundo entero estaba sensible y estábamos muy a la guarda. Y en uno de esos días saqué a mi hijo a jugar al parque. Llegamos al parque y había un papá con un niño
Y mi hijo súper emocionado, oye, mira, hay otro niño. Y el papá lo agarró, me dio unos ojos y se fue con el niño. Y mi hijo de 3 años me vio y me dijo, mamá, es que, ¿qué está pasando? No siento que pertenezco en ningún lado. No puedo ir a ver a mis abuelitos, no puedo ir a ver mis amigos, no puedo ir a la escuela, porque iba a la escuela 2 veces a la semana. ¿Qué está pasando? Y eso como me dio un nudo en la garganta de que cómo le explico lo que está pasando, de a dónde perteneces, a por qué las personas nos estamos tratando así, ¿no? Ok. Y de eso pues lo dejé y como por iluminación de algo más allá que yo, me llegó la idea del libro. Estábamos regresando de un viaje con mi esposo y atrás estaba en mi van y mi esposo manejando, los niños dormidos y yo llorando escribiendo este libro, esta Wow. historia de la tortuguita que nace en un lugar donde no hay tortugas y conoce diferentes animales, algunos lo tratan bien, algunos lo tratan mal. En el libro, el camello es el señor del parque. Para que tenga una idea. Para que sepan. Y pues de ahí surgió. Y pues yo no iba a hacer nada con eso. Yo pensé, es una historia que le puedo pasar a mis hijos, se las leo y esto y el otro, y les gustaba mucho. Y siempre me ha gustado escribir, como te dije, cuando era maestra de ESL, le ayudaba a mis estudiantes con los ensayos. Cuando trabajé en la universidad, le ayudaba a los niños con los ensayos para ingresar a la universidad, los scholarships y cosas así. Entonces siempre me ha gustado escribir. Y pues pensé, es una bonita historia. Pasan 3 años, Oh, wow. nos mudamos a Texas. Ok, todo esto pasó aquí en Arkansas. Sí, Ok. yo crecí en Arkansas, nací en Costa Rica. O sea que el COVID te tomó aquí en Arkansas. Sí, Ok. sí. Y nos mudamos a Texas. Y en eso estoy con unos amigos y con mi hijo y la hija de ellos. Y mi hijo, el que ahora tiene 5 años, 6 años, dice, oye mamá, cuéntale a Robert la historia de la tortuga, yo creo que le gusta. Y mi amigo Robert, ¿qué historia de la tortuga? Le digo, no, es que yo escribí una historia para el niño y esto y el otro. Dijo, mándamela por email, you know. Digo, ok, porque mi hijo haciéndole fama, que está muy bonita la historia, que le va a gustar a tu hija. Y se la mandé y mi amigo Robert me manda y me dice, oye, pero porque esto no es un libro. Yo necesito este libro, el mundo necesita este libro. Qué lindo. Tomas tantas cosas en que yo en verdad no sabía cómo hablarle a mi hija de eso. Y yo creo que es una buena plataforma para empezar estas conversaciones que son un poco fuertes, pero en una manera que los niños lo puedan entender y que es como una cabida para los papás que, ok, hablemos de qué se trata ser buenos amigos, que no es ser un buen amigo, qué quiere decir el pertenecer. Entonces de ahí pues como me alenté un poquito y como decíamos, como Dios te pone todo, ¿no? El próximo día, llevando a mi hijo al parque, estaba hablando con una amiga y le dijo, sí, acerca de esta historia, y mi amigo me está echando porras y me dijo, yo tengo una amiga que es escritora y ella ha publicado bastantes libros, si lo quieres hacer, mándeselo a ella, porque ella te puede decir, sí, sí es una historia muy bonita para tus amigos, pero nada que ver. Y se lo mandé y me dijo, oye, esta historia está buenísima, ¿qué vas a hacer con ella? Y yo, pues no sé. Y me dijo, y ella sí fue súper honesta y me dijo, yo no publico libros de niños. Ella se enfoca más en libros de devoción y libros para adultos y cómo entender la Biblia y cosas así. Pero me dijo, pero yo trabajo con una compañía y ellos tienen una clase para personas que quieran escribir su propio libro. Y va a empezar en una semana. Entonces, si quieres, te mando la información. Y yo, créanlo. Que como esta semana, no es que Dios te pone y dispone y pues ¿sí? Agárrate porque ahí vamos, ¿no? Entonces. Sí, uno a veces pide las cosas y le van llegando y uno ya va. Viene como muy rápido todas, pero sí. Mira qué bonito que todo fue en un corto tiempo. ¿Cómo se fue? O sea, de no pensar en escribir, a escribir un cuento, pasar 3 años. Y luego, en semanas, todo cambia. Todo cambió. Tomé la clase. Yo, como te estaba diciendo, a veces soy bien aventada. Y le dije a mi esposo cuando terminé la clase, oye, voy a abrir una compañía. Y en mi compañía vamos a escribir libros buenos en inglés y en español. Y van a tener
van a estar centrados en morales y preguntas que nosotros de papás queremos hablar con nuestros hijos. Y mi esposo, bueno, pero empieza con una cosa, ¿no? Vamos a ver cómo sacas el libro. Y dije, no, sí, pero yo estoy pensando de aquí a unos 5 años, 10 años, lo que sea. Y yo, ok, y desde ahí empezamos. Encontré la chica que me hizo las ilustraciones, que también fue mandada por Dios. Y después de 1 año, pues ya tenemos el proyecto y lo estamos publicando. O sea, que sacaste la editorial, o sea, hiciste tú el registro de la editorial primero Sí. y provocaste tú ser la propia editorial de tu propio libro. Sí. Más exquisito. Eso me parece espectacular. Cada día aprendo más y me alimento más. Y engrandezco el hecho de que las historias tienen su poder, de que no son las historias ajenas, cuando uno empieza a analizar las propias, cuando uno empieza a... Mira, el podcast fue una reconstrucción, o ha sido una reconstrucción del rompecabezas de mi propia historia, porque yo me la escapé toda. O sea, yo iba así como rapidito y no me daba cuenta de las cosas que estaban pasando. Y escuchar relatos como el tuyo y como los invitados que he tenido acá ha sido como que, wow, pero si esta persona está contando esa historia, yo tengo como algo similar, es que yo también tengo historia. Sí. Entonces, darnos cuenta, poder brindar una plataforma que haga ese despertar a las personas es lo que mantiene este proyecto vivo. Y esta alineación de tenerte a ti ahora aquí, esta compañía que he tenido con una escritora que mira, qué lindo se escucha decir, pues una escritora, es un autor, es el primer libro, pero ¿verdad? Uno tiene que apropiarse de Tienes que empezar por algún lugar. Y tienes que apropiarte, no tienes que tener ni 5 ni 10, ni todo ser bestseller, para tú sentirte que estás colaborando, ¿sabes? Tu aporte está siendo de alguna forma... desde el nacer. Yo tuve la oportunidad también de publicar un ebook de cómo hacer que tu niño te cuente su propia historia. Como que 5 preguntas básicas que tú le puedes hacer a tus hijos para que te sientes con ellos y ellos empiecen a crear su tortuguita y ¿sabes? Sí, porque creo que ese poder de inocencia que hay allí, esa falta de prejuicios, esa ausencia de prejuicios en los niños, hace que ellos puedan crear como esa semilla de que puedo escribir mi propia historia y eso más adelante, después ya adultos los puedes conectar, como pasó en tu caso, como pasó en el mío, los puedes conectar con alguna habilidad que quizás no puedan reconocer por ahora, porque como te digo, uno se deja como rodear del momento, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que casarse, hay que cumplir cosas, y estas cositas que te mueven, que te hacen sonreír cuando tú nada más las piensas, es que te veo la cara y no sabes, ya sé que es algo que realmente estás viviendo, lo estás disfrutando. Y lo que te iba a compartir, estaba hablando con una amiga y ella dijo, no, yo tengo una idea para un libro, pero es que yo no, es que yo no, y digo, ¿por qué tú no? Yo no tengo nada especial de mí. No hay nada diferente de mí que de ti, que las personas que nos están viendo. Lo único diferente es que me he dado en la cara muchas veces y lo que hago es, bueno, ahora que aprendí de esto. Ajá. Y en verdad le tengo que dar, como estabas diciendo, honor a la persona que se lo debe, es mi mamá. Okay, mi mamá dejando Costa Rica, dejando el lenguaje, su familia, para venir a un lugar que no conocía. Me pone a llorar. Mi mamá dijeron, cuando éramos inmigrantes, que no teníamos papeles, oye, yo me la voy a ingeniar para que ustedes puedan ir a la universidad, para pagar. Mis papás, los dos, abrieron un business. Mi mamá siempre ha sido súper aventada y una de las cosas que le agradezco mucho y cuando le di el libro a ella, le dije, mami, esto es tuyo, lo que le dije fue, tú siempre me alientas. No importa la cosa que yo piense, mami, es que me voy a meter a ser maestra de yoga. Ok, hazlo. Mami, que me voy a meter a cantar. Ok, hazlo. Mami, que ella siempre ha sido mi porrista número 1. Siempre dice, hazlo, ¿por qué no? Si otras pueden, ¿por qué tú no? Y entonces les digo lo mismo. Si yo puedo, si tú puedes, ¿por qué ustedes no? Sí. ¿Tienen algo ahí? Sáquenlo. Yo les digo, empiecen a escribir. Mira, yo escribí esto en el carro. Yo en el celular. Sí. Mientras estaba en el carro haciendo deliveries, yo empezaba a escribir, después llegaba a la casa, después quedaba comida, cada quien en su sitio, ya todo organizado, me voy a la computadora, y empezó a agarrar forma, empecé a creérmela. ¿Sabes? Yo digo, bueno, después que tú empiezas a creértelo, empiezas a crear y empiezas a atreverte a hacer cosas, ¿no? Entonces, es cuando estás metida, o sea, si solamente lo piensas,
se queda como que está muy bueno, pero es que necesito esto y necesito otro, y yo cómo voy a saber escribir y yo nunca he hecho esto. Pero cuando lo empiezas a sacar sin orden y sin cuestionar qué va a pasar con eso, o sea, sin la expectativa de que esto dirá ser bueno y será buen libro, y te estoy comentando esto, que sé que probablemente tú también lo pasaste mientras escribías y decías, ¿y qué historia va a ser esta? ¿Sabes? Sí, claro. Eso va a existir, pero uno tiene como que ir atropellando esos pensamientos y dándole espacio a que mientras esos pensamientos están aquí, tú vas escribiendo otra cosa, lo que se te va ocurriendo. Sí. Y después que tú vas viendo que va agarrando forma, tú empiezas a creerte, wow, pero es que estoy sumergido en un mundo que yo pensé que era para otros. Pero es mío, o sea, Claro. yo también puedo hacerlo. No, bueno, es un libro, a alguien le sirve, ¿verdad? Claro. Eso es lo importante. El verano pasado, no, disculpa, al principio del año me fascina leer y especialmente historias de otras personas que son famosas o tal vez no tan famosas, pero que han salido de un lugar y han logrado algo. Entonces leí el libro de John Stamos y él estaba diciendo de que la serie que él hizo de Full House, llegaron los ratings y que no, qué programa más feo y esto y el otro. Y él dijo, y se me ha quedado acá y lo digo para mí misma, es que si no te gustó está bien, no fue para ti. Esto que escribimos, esto que hicimos no fue para ti, pero nos llenó a nosotros y hay otras personas que los va a llenar. Entonces recordar eso. Yo le dije a mi esposo, porque todos mis amigos súper lindos me aman. El libro está en Amazon y cosas y me ponen reviews y los reviews todos súper lindos. Y le digo a mi esposo, estoy esperando el review malo. Porque quiero ver cómo lo afrento, porque ahorita sí centrada y que todos, qué lindo todo, pero sí me estoy diciendo a mí misma y prepararse uno mismo para decir, cuando me llegue ese review malo o que alguien diga, ay no, qué feo, qué babosada hizo, para decir, gracias, esto no fue para ti, o decir, ¿qué puedo aprender de lo que esta persona me está diciendo? Porque a veces tal vez tenga son reflexivos. razón, ¿sí? Entonces tomarlo como reflexión. Y también si estás construyendo algo para ti mismo, recuérdate el por qué lo estás haciendo. Sí. Y cuando te acuerdas del por qué, todo el sonido de las otras personas hay que como callarlo, ¿no? Y centrarse en uno mismo y decir, ok, este es mi porqué. Sí, me vienen varias cosas a la mente. Tuve la oportunidad de conversar con una persona que aquí mismo en el podcast, que ella trabaja con marca personal. Y ella trata de trabajarlo y su lema es la voz de tu marca. Es decir, trata de que tu marca sea una identidad, que tenga vida y que sea una parte de ti, sea una extensión de lo que tú eres, para que lo puedas mantener en el tiempo. Claro. Y una de las cosas que ella estaba comentando era precisamente eso. Ella decía, porque estábamos hablando y le decía, bueno, es que recibes muchas críticas. ¿Ves? Cuando tú empiezas a crecer, empiezas a recibir críticas y empiezas a recibir también apoyo. También la otra pregunta es, ¿estás listo para ambas? Es decir, muchas personas quieren tener mucha vista o muchos followers, pero ¿qué va a pasar cuando ese momento llegue? Hay que irse preparando porque uno busca mucho ese objetivo final sin prepararse en el camino para recibirlo. Pero yo me puse a pensar con ello y le decía, mira, tienes toda la razón, porque que imagínate que mañana sean no sé cuántos seguidores, entonces estoy preparada para construir o seguir preparando contenido de valor que pueda soportar esta integración de gente a mi comunidad. Entonces me puse a pensar y yo dije, wow, sí quiero llegar allá, pero ¿cómo me estoy preparando yo para eso? Exacto. Y también las críticas, a mí se vas a tener mucha gente que independientemente de la razón que sea, van a venir en contra de ti o se van a alejar de tu espacio. Y es momento de hacer, yo le digo una limpieza, pues estoy depurando el entorno, estoy depurando todo aquello que esté fuera o que no esté alineado a ese porqué. Y en el libro lo coloco mi porqué y para qué. Cuando yo sé el por qué y para qué estoy haciendo las cosas, no quiere decir que no me veo aturdida o que no nos vemos aturdida con comentarios o con pensamientos que dicen, ¿para qué seguir con esto? Eso siguen viniendo y siguen estando. Solo que, bueno, uno cuando empieza a conectarse o a reconectarse con ese por qué y ese para qué, ya uno empieza a hacer lo que tú dices, a callar el entorno y a conseguir que el propósito es para mí. Si otros lo reciben y pueden obtener algo de ello, magnífico, pero sale primero de mí. Claro. De sentirme bien yo con lo que estoy haciendo. Y yo creo que eso le da como que un sin vencimiento a tu proyecto, ¿no? O a tu proyecto de vida, ¿no? Yo creo que tienes que pensar qué es lo que te atrae a ti, a los diferentes followers, podcasts,
Instagram o lo que sea, y ponte a pensar, ¿por qué estoy siguiendo a esta persona? Es una persona genuina, es una persona que me está alimentando el alma, porque si sí, pues manténlos. Y si no, si te estás comparando, si te está haciendo sentir mal, entonces mejor deja eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo tengo muy clara en la mente es yo quiero ser yo misma, pero yo misma alineada con algo más grande que yo. Y entonces cuando las otras cosas vienen y no alinean con eso, estoy muy centrada en decir, no, gracias. Qué bueno, Entonces, mira, la tengo conmigo. La tengo conmigo, así que nos alineamos en algo para poder compartir el día de hoy. Una de las cosas, y pues, que les comparto, yo siempre oro antes de tomar una decisión. Antes de alinearme con la chica que hizo las ilustraciones, lo primero que le dije fue, podemos orar a ver si Dios está en esta conversación, en esta relación, porque este proyecto no es mío. Yo lo escribí, pero yo fui la fuente que Dios está usando para dar aliento. Yo en verdad siento eso de este libro. Qué lindo. Que no es mío. Y entonces, ojalá y le ayude a otras personas. Porque a mí me ha ayudado mucho a sanarme a mí misma, a tener conversaciones con mis hijos que no he podido tener. Y hasta en las escuelas ayer y durante la semana que estaba leyendo, cada escuela como que me entró otra cosa y ¿alguna vez tú te has sentido que no perteneces? ¿Por qué? Y tú teniendo esa charla con nenes de 4 o 5 años, es súper, te abre los ojos, ¿no? Porque a veces dicen, es que yo soy nuevo de la escuela y pues no tengo muchos amigos, ¿no? O, es que ella siempre tiene la lonchera azul y la mía es amarilla y como que no concuerda, ¿no? Cosas así de niños, pero eso es de niños, ¿no? Si nos abrimos un poco y vemos de grandes, qué son las cosas que sí nos hacen sentir alineados con otras personas y qué cosas no. Y dejar lo que no. Y tener esa apertura de curiosidad, que lo relaciono con esto que estás comentando de los niños. Mis mayores aprendizajes que me han hecho llorar y que han marcado, han sido hitos en mi vida, han venido de niños. Sí. De mis hijos, cuando estaba aprendiendo el idioma inglés, que fue hace muchísimos años que tuve la oportunidad de vivir en Trinidad, fue un niño de 5 años el que me aterrizó el idioma de una manera que yo decía, ¿por qué es tan complicado? Que si los verbos, las conjugaciones, y el muchachito me lo puso súper digerible. Entonces, el aprendizaje, cuando tenemos esa mirada curiosa, claro, esa mirada dispuesta, que aunque hemos visto algo muchas veces, puede sorprenderme esta vez. ¿Sabes? Te permite crear y te permite escuchar, porque, y me encanta esto que estás diciendo, que cuando conversabas con los niños le hacías estas preguntas, y tan importantes para ellos, porque de repente alguno decía, pero es que, ¿cómo sientes que no perteneces? Y algún niño te podría decir, pero es que yo no sé qué es pertenecer. ¡Wow! ¡Qué rico eso! Tú poder explicarle de una manera, niño, mira, cuando sientas esto, eso es para mí, se ha llamado en mi proceso el cómo. Estamos acostumbrados a recibir muchos qué tenemos que hacer, pero no cómo tenemos que hacer. Claro. Entonces, darle este espacio a los niños de que puedes preguntar, puedes cuestionar, puedes tener dudas y no hay ningún problema en que preguntes. ¿Sabes? También darles permiso de que ellos no tienen que hacer lo que yo estoy haciendo también. Si mi hijo quiere ser escritor, yo le estoy enseñando lo que puede ser, pero darles el espacio de ser ellos mismos, ¿no? Mis hijos, los dos, están fascinados con la ciencia. El de 4 años me dice, es que yo voy a ser astronauta, mamá. Digo, ok. Probablemente. Ok. Y el otro, es que yo voy a ser científico. Ok. Entonces, y también como darles, aunque yo tal vez no sepa mucho de ciencias o cosas así, qué experiencia tan bonita que vamos a aprender los dos acerca de esto. Y a veces yo creo que como papás o como adultos decimos, ay no, pero no es por el ay no, es que qué ridículo es. Más adentro de que si te pones a explorar porque dijiste no, es que yo tengo miedo porque yo no sé nada de eso. Y entonces, sí, el decir no sé, wow, eso ha sido un antes y un después en mi vida también, porque fui siempre muy resolutiva. Entonces siempre tenía que tener respuesta. Entonces cuando decidí no tenerlas y decidí decir, es que no sé y no tengo por qué saber. Sí. O sea, da esa tranquilidad. Te quita un peso de encima, ¿no? Porque a veces los niños te preguntan cosas y yo le digo, papi, no sé.
Mi hijo me dice, ¿y tú no fuiste a college? Sí, le digo, pero eso no quiere decir que sé todo. Sí, sí. Y uno está aprendiendo, yo aprendo mucho, y yo supongo que tú también, de mis hijos yo aprendo muchísimo. Sí. Y hace poco estaba conversando justamente que lo que comentabas es que hay que dejarlos escoger. Pero también soy fiel creyente de que hay que darles las opciones. Sí, es decir, estamos en cierta etapa de sus vidas donde nos escuchan, donde somos un ente bastante fuerte en ellos, donde hacemos impacto e influimos, y tenemos que como brindarle las opciones. Por ejemplo, mira, tu hijo quiere ciencia, pero bueno, mira, existe la ciencia, existe la música, existe el arte, existe el deporte, existe, ¿sabes? Claro. Como que pasearlo, tenemos como un tiempo para pasearlo, no forzarlo. Tampoco es que vas a jugar béisbol porque tienes que jugar béisbol todos los días, porque yo jugué béisbol toda mi vida. Claro. No, sino mira, existen estos deportes, e irlos paseando con mi hija mayor, que tiene 16 años, tuve un poco más de tiempo para eso. Realmente me dediqué a ser mamá, ¿no? Y yo la pasé por todo, ballet, danza, modelaje, música, todo. O sea, yo le dije, mira, mi escenario es mostrarte todo lo que existe. Y después tú verás dónde en eso te sientes cómoda y qué vas a escoger. Pero si no se lo muestras, no hay manera de que lo sepa. Entonces me parece que la edad de niños es una edad oportuna para darle opciones de vida. Y después, bueno, obviamente ellos van a decir qué hacer, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es bueno dejarlos que sean ellos mismos. Y también a veces decirles, oye, eso te costó mucho, no tienes que seguir haciéndolo. Como mi hijo, el de 7 años, porque yo pienso que a veces, como papás decimos, no, es que si hiciste el compromiso que vas a hacer esto, vas a terminar, ¿no? Y yo creo que a veces tenemos que ser un poquito más suaves y decir, cuéntame por qué no quieres hacer esto. ¿Qué en esto te está molestando? Les iba a decir el ejemplo de mi hijo de 7 años. Los metí a Jiu-Jitsu porque querían hacer Jiu-Jitsu y esto y el otro. Al de 4 le fascinó. Mi hijo de 7 años es muy gentle, no sé cómo se dice, es súper calladito, tiene más pena. Es más emocional, más sensible. Sí, es más sensible, esa es la palabra. Y pues después de unas 2, 3 veces que fuimos, y yo ya había pagado por 6 meses, me dice, mamá, no me gusta. Y le digo, ¿por qué, mi amor? Es que es difícil. Y le digo, ok, si es porque es difícil, hay cosas difíciles en la vida, y entonces vamos a ver y vamos a seguir. Seguimos 2 semanas más. Sigue el nene, mamá, es que no me gusta. Ok, pero es difícil, pero ¿qué más? Es que no me gusta que el coach me grita. Ok, mi amor, hay personas que te van a hablar de manera que no te gusta, y pues vamos a ver, tal vez hablamos con el coach o algo, y pues vamos a ver si cambia. 2 semanas más. Mamá, entonces uno hay que escuchar a los niños. Y ya la 3ª vez que me dijo, mamá, no me gusta porque me duele físicamente, ¿eh? No me gusta que el coach todavía me está gritando. Y también no es para mí, mamá. Qué lindo eso. Ok, mi amor, tratamos de solucionarlo. Ok, que se queden con la falta que quedó, está bien. You know? Y lo metí a béisbol completamente de niño diferente. Mami, vamos al béisbol que vamos a llegar tarde, mami, esto y el otro. Y entonces hay como que darles espacio para ser ellos mismos y también, pues, no ponernos uno, es que yo pagué y entonces vas a ir, ¿no? O cosas así. ¿Y cómo haces? En los zapatos de ellos también. ¿Cómo haces para, bueno, la diferencia de edad es como 2 años? 3. O 3 años, ok. ¿Cómo haces para diferenciar, porque tus hijos son diferentes el uno del otro, sí, total, ¿no? Entonces, a mí me pasa lo mismo. Justo ayer estaba teniendo una conversación con mi hija, porque salen cosas a veces como que, ay, a mí no me permitías esto, o conmigo no hacías esto, entonces yo trataba de explicarle, hija, son 2 seres totalmente diferentes. Lo que yo puedo hacer con tu hermano ahora, que en este momento tú tienes conciencia de lo que puede significar, pero hay muchas cosas que tú no recuerdas de niña que yo hacía contigo. Entonces, solo que ahora las ves, pero esto que yo estoy haciendo con tu hermano, yo igual lo hacía contigo. Pero hay cosas que nos diferencian. Mi hijo menor también es muy sensible, él es de muy deporte solitario, de construcción. Tú le preguntas qué va a jugar y él es tenis, nada que sea con contacto físico. Claro, entonces, aprendí a escucharlo, y incluso la maestra me llamó una vez y me dijo, las reuniones de fin de año, pues, sí. Entonces me dice, yo le quería comentar a ver si usted ha observado esto. Y entonces yo le dije, mira, sí me he dado cuenta que el niño, yo le digo fútbol, porque bueno, uno al varón siempre hay que decir fútbol, béisbol, básquet. Mira, a ver si el niño me dijo, mire, yo le recomiendo
que lo coloque a él en deportes que sean solos. Que lo coloque en golf, en tenis, en cosas donde no tenga, porque esa es y me pareció tan bonito que la maestra se diera el tiempo de observarse, porque estamos hablando de 20, 21 niños, o sea, tampoco. Claro. Y me pareció tan bonito y me permitió a mí, ok, entonces ahora déjame observar a mi hijo desde este punto de vista. Y bueno, ya lo había metido en béisbol, no quiso, y que se le notaba que no había como conexión con el deporte. Claro. Entonces, ¿cómo enfrentas, o no sé si te pasa, pues, o de repente están muy pequeños, donde tienes que diferenciar la crianza de los dos, donde de repente lo que le sirve a uno no le sirve al otro, pero hay uno de ellos que dice, wow, pero yo quisiera tener eso, que se lo deja, ¿cómo haces o te ha tocado? Todavía están bastantes chiquitos, entonces no tanto, la comparación no es tanta. Ahorita lo que pasa es que mi nene de 4 años quiere hacer todo lo que hace el de 7 años y a veces pues no puede físicamente, ¿no? Ayer los llevé a que subieran rock climbing. Yeah. Y el mío de 7 años es súper independiente, como el tuyo, le gustan las cosas y lo dice, es que lo que tengo que hacer es solucionar el problema de dónde voy aquí y allá y esto. El de 4 años es like, no, ya me aburrí, no hay niños con quien hablar, no hay niños con quien jugar. Entonces tener esa plática de él, ok, pero estamos aquí porque esto fue lo que escogieron. Vamos a ver cómo te entretengo a ti mientras dejamos que tu hermano haga esto también. Pero lo deja, o sea, te das cuenta de que ahí se ve la diferencia. Sí. Este es más independiente y más de retos y el otro es más gregario. Sí. El chiquitito mío es igual que yo, le habla hasta la pared, si la pared le hablara también. Y Grecito, el nene más grande, es como más prohibido, es más como, no sé, vamos a ver. Sí, yo creo que también tiene mucha influencia, siempre como hay una diferencia notoria entre el primer hijo o con el primer hijo, porque, bueno, los retos de nosotros como mamás y como papás son diferentes, ¿no? Estamos todo nuevo en todo y lo que podemos moldear ahí o los patrones que podemos crear son diferentes con los otros porque ya estamos más flexibles, ¿no? Hay que ser diferente. Vamos a hablar un poquito más del cuento. ¿Quién es el actor o el personaje principal? Es la tortuga. Troy, sí, la tortuguita Troy, pero también los dos monitos que van en la jornada con él, que en verdad como que lo adoptan en cierta manera y lo ayudan y lo alientan. Y es una de las cosas que hablé con los niños, que les dije, hay que rodearse con personas de que aunque te caigas, aunque no lo estés haciendo bien, aunque sean diferentes de ti, te apoyen, te alienten, te suban los ánimos, ¿no? Pero de esos dos van a una jornada con la tortuguita y le ayudan a encontrar a dónde él pertenece y por qué pertenece ahí. ¿Y hay villano, aparte de él? El villano. No hay villano. Yo creo que es más como un poquito más existential. Existencial. Porque esta persona trató a la tortuguita. Enmarcando las diferencias. Estás reconociendo la diferencia dentro del libro. O sea, por ejemplo, el primer animal que ven es una mamá pingüino que está empollando huevitos, entonces piensa que tal vez él fue uno de los huevos. Y dice, no, mi amor, es que hace mucho frío, aquí tú no perteneces. La pingüina no fue mala onda, pero no le pudo ayudar, ¿verdad? Después va con el camello y el camello, eres del color equivocado, eres muy pequeño, salte de aquí, es un poco más negro, ¿no? Eso es parque. Después hay 3 hermanos guapardo que están jugando y como que tú nada que ver aquí. Entonces es esa interacción de que vamos a encontrar a personas así en la vida, ¿no? Que algunas traten de ayudarte pero no pueden, algunas se quieren desentender y algunas ni les vas ni te van a pelar, ¿verdad? Entonces, pero él tiene los amiguitos, los monitos que le echan aliento. Oye, vamos, tú puedes, vamos a ver dónde vas. O sea, que los monitos pueden ser, metafóricamente, los papás. Sí. Tu mamá, en este caso contigo. Bueno, no spoiler, pero la mamá sí sale. La tortuguita sí encuentra a su mamá. Oh, ok. Tenemos un final feliz. Sí, claro. Tenemos para niños. Tenemos un final feliz, qué bueno. ¿Y todavía se lo cuentas a tus hijos? Sí, les fascina. Más bien, mi hijo de 7 años está leyendo, ¿no? Y entonces él lo lee y es tan lindo escuchar las palabras que yo escribí para él
leyéndolas, ¿no? ¿Viste? Que todo tiene su sentido. Yo estoy encantada. Yo estoy, pues no sé, de las oportunidades, de las experiencias, de conocer gente que está dispuesta a retarse, a darse sus propias oportunidades, a creer en sí mismo para emprender. Y emprender es, una vez más se lo repito, emprender es todo aquello que intentas por primera vez y que tratas de sacar adelante reuniendo recursos para ello. No tiene que haber un local, no tiene que haber una estructura, no tenemos que ser negocio físico para poder definirnos como emprendedores. Emprendemos todos los días. Mire, yo hoy estoy emprendiendo. Hoy es mi primer episodio en vivo en un estudio con Mabel, así que para mí esto es un emprendimiento. Estoy aquí de hace 2 horas antes interactuando con todo el escenario, a ver cómo todo funciona y poder brindarles a ustedes un contenido de valor y de calidad para que lo puedan disfrutar. Así que todos los días estamos emprendiendo y es un reconocimiento constante que nos va a ayudar mucho a engrandecer la razón por la cual estamos en esta vida y los propósitos que tenemos por cumplir. Encantada de tenerte aquí, Mabel. Agradezco mucho. Mira, inicialmente pensó en no venir porque la voz estaba muy ronca y le dije, tienes que venir porque esto precisamente es lo que queremos mostrar. Real. Esto es la vida real. Sí. Esto es lo que queremos mostrar, que a pesar de todavía hacemos las cosas que tenemos que hacer y que nos hacen sentir bien. Y para ella, el proyecto de su libro, el cual la felicito y me encanta. Está escrito en español y también está escrito en inglés. Sí, yo voy a dejar en la caja de herramientas el link para que la gente pueda visitar tu editorial y que pueda visitar el link de Amazon para adquirir tu libro. Okay. Para mí es un inmenso gusto poder ser puente y portal para que las personas puedan dar a conocer su propósito de vida. Yo estoy encantada. Y les comparto que yo no tengo acceso a Amazon. Ellos cambian el precio a cada rato. Entonces, para el precio... Me di cuenta. Sí. Pero a Milton le di un link de 20% off para sus seguidores. Entonces, te lo paso a ti. Ok, listo, perfecto. Con ustedes también. Perfecto, viste, ya tenemos un regalo de nuestra escritora del día de hoy. Así que yo estoy encantada. Si quieres agregar algo más, tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar? Ya saben que el libro lo pueden conseguir en Amazon. Se llama ¿A dónde pertenezco? Where do I belong? Where do I belong? Aquí lo pueden, esta es la portada, los bonitos, y aquí tenemos la tortuga a punto de salir. A ver dónde pertenece. En redes sociales estoy en Facebook, Mabel Aguirre Ford, estoy en Instagram, Mabel Aguirre Ford, y mi sitio web es dreamlandlibros.org. Y la razón que es org, organización, es porque otra meta que quiero es hacer scholarships para niños que quieran ir a la universidad de escritores o cosas en las artes. Entonces, en eso es mi tercer proyecto que vamos a ver. Qué bonito cuando se ven hacer, vamos a ver qué más adelante me trae el podcast, pero qué bonito ver nacer oportunidades o creártelas tú mismo, porque es que cuando empiezas a intentar, pues el abanico se va abriendo de posibilidades, porque empiezas a ampliar. Yo no digo salirte de tu zona de confort, empiezas a ampliar, a expander tu zona de confort, aprendiendo un poco más. Entonces, agradecida, Mabel, por tenerte conmigo el día de hoy, por inaugurar este estudio el día de hoy. Y para mí, de mi parte, queda más que invitarlos a este y todos los episodios que tenemos disponibles para ustedes durante estos 8 meses consecutivos, todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Arkansas, a las 8 de la hora Venezuela, y recibirlos y que me reciban todos los domingos para poder compartir contenido de valor. Yo soy Mariale y pueden seguirme a través de GB Piso Mariale, y ahora Podcast En Contraste tiene su propia página en Instagram y es En Contraste Piso Tu Podcast, y allí pueden conseguir disponible todos los episodios que hasta el día de hoy hemos compartido. Así que yo agradecida de estar con ustedes un episodio más, y los espero más adelante para seguir compartiendo contenido de valor y engrandecer nuestro crecimiento personal y profesional. Un saludo gigante para ustedes. Chao.